Sin embargo, sus testimonios eran contradictorios y no lograban establecer una base sólida. La falta de coherencia era un problema. Muchos se levantaron para dar falso testimonio, pero sus relatos no coincidían. Esto era un requisito fundamental para una condena capital. La ley exigía al menos 2 testigos que dijeran lo mismo. A pesar de sus esfuerzos, no pudieron encontrar una acusación creíble. Jesús permaneció en silencio durante gran parte de este interrogatorio. Su calma contrastaba con la agitación de sus acusadores. El sumo sacerdote Caifás, frustrado por la falta de progreso, se levantó y le preguntó directamente: ¿No respondes nada a lo que estos testifican contra ti? Jesús, sin embargo, mantuvo su silencio. Este silencio no era una señal de culpa, sino de dignidad y control. Jesús sabía que cualquier palabra que dijera sería distorsionada. Su silencio era una poderosa declaración en sí misma.